bebecitos, hoy vamos a crear y a dar vida a los bebés llorones Little Changers al estilo Toca Boca. Ya saben que ellos son los encargados de ayudarnos a cuidar el planeta, que con pequeñas acciones podemos cambiar el planeta. Así que vamos a iniciar rápidamente creando a la pequeña Windy. Ella es muy creativa y sociable, además le encanta explorar y le aburre hacer siempre lo mismo, por eso siempre va de aquí para allá. Ella es la encargada del viento y es muy chula, aparte de ser chiquitina, es rosadita. Aquí, como ven, estamos maquillando un poquito su cara, sobre todo sus labios, para que se vean así con volumen y súper chic como es ella, que es una chica hermosa. Y le vamos a hacer el fleco que tiene en la cabeza, vamos a llamarle así porque no sé bien qué es. Eso viene siendo como un fleco en forma de viento, para evocar un poquito lo que es el elemento que ella representa, que es el viento. Vale, entonces vamos a hacerle esa pieza arriba, luego vamos a pintarlo y también vamos a arreglar algunos detallitos por aquí y por allá. Hacemos el otro flequito que le queda en un lateral, izquierdo. Y bueno, lo vamos a colorear un poquito también. Y vamos a quitar esta línea negra que está muy fea. Y bueno, va quedando así muy chula. Luego le vamos a hacer unas franjitas en el pelo para que se vea un poco tridimensional el volumen. Y bueno, las ensanchamos, las alargamos para que quede bien, ¿vale? Para que quede súper chuli y que se parezca un montón a la Windy de la serie. Yo soy muy fan de los Little Changers porque me gusta muchísimo la labor que tienen de enseñarnos a cuidar el planeta. Bueno, ahora vamos a continuar haciéndole algunas sombritas y brillitos por aquí y por allá, para pues que el color de su ropita pues se vea mucho más bonita y mucho más real. Ya saben que estamos intentando copiarlo a modo Toca Boca para que se vean como bebés de Toca Light World. Está quedando, la verdad, bastante chuli. Lo más parecido posible a lo de la serie. Estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? Luego vamos a añadirle unos toques azules en el flequito que tiene aquí de un lateral. ¡Ay, mi Windy, qué chula! Luego le vamos a hacer aquí en su barriguita el dibujo de lo que sería el viento, que es como si soplaran. Entonces se ve así el viento. Y bueno, ya saben que ella, al ser la representante del viento, es capaz de mover hasta 100 molinos a la vez. Ahora vamos con Sparky, este precioso bebé llorón que representa el fuego. Es muy bondadoso pero fácilmente irritable. Cuando los otros Little Changers le gastan bromas o no le salen las cosas como quieren, se enciende rápidamente y puede causar alguno que otro accidente. Cocinar es su hobby, le encanta y además proporciona calor al mundo Little Changers. Aquí continúo arreglando la llamita de su cabeza para que parezca todo un fuego. Está súper bonito este personaje de la serie y, como bien les digo, intento hacer lo posible para que se parezca muchísimo al Sparky de la serie de los bebés llorones. Vamos a hacerle también algunas sombras para que quede súper chuli su ropita y para que se vea pues con más volumen y mucho más real. Ya le hemos pintado el pelo, las cejas, le hemos pintado los labios y bueno, le vamos a ir agregando cositas para que se parezca muchísimo al de la serie. Luego tenemos que dibujar también una llama en su barriguita porque es su icono, digámoslo así, y dibujamos con diferentes colores para darle ese efecto de llama al dibujito que tiene pues en su barriguita. Por supuesto, hay que añadir varios colores para mejorarlo. Uy, se parece un montón, ¿a que sí? Aquí está Aqua, esta morenaza preciosa que me encanta. Ella representa el agua. Es muy lista y es todo un cerebrito. Le gusta tenerlo todo controlado y calculado, apuntado en su libreta.
Un pequeño defecto que tiene ella es la indecisión. Le da miedo tomar algunas decisiones porque teme que pase algo malo por su culpa, pero siempre acaba acertando todos sus cálculos y nada falla. A este punto vamos a empezar a hacerle la gotita de agua que está en su cabecita. Aunque es una forma un poco difícil de hacer, pues lo he logrado y ha quedado algo bastante parecido a lo que es Aqua de la serie. Ya tenemos la gotita y vamos a mejorarla un poquito porque me parece que la hice un poco grande. Vamos a reducirla un pelín, así queda muchísimo mejor y bueno, ya se parece como más, ¿verdad que sí? La otra manera ya parecía hasta un troll. Como el de la película de los trolls. Entonces bueno, ya tenemos la gotita hecha. Por supuesto hay que añadirle brillitos a la gotita, como ven en la imagen que tengo por aquí. Y bueno, va quedando bastante parecida, ¿verdad que sí? Luego añadimos algunas sombras en un azul un poco más oscuro, por aquí, por allá. Uy, va quedando súper chuli, ¿a que sí? Y bueno, vamos a hacerle el dibujito que viene en su barriguita. Hacemos primero un círculo blanco con unos chorreados así como de agua. Y luego le vamos a hacer también una gotita de agua en el interior. Le hacemos unos reflejitos y voilà. Ha quedado algo mega chulísimo. Ahora vamos con mi querida Suni. ¡Ay, es tan hermosa! Ella proporciona la luz del sol. Es súper positiva, rápida, decidida y siempre proyecta ese rayo de esperanza al resto del equipo. Es la encargada de que haya noche y día, así como del equilibrio de todas las estaciones. Por supuesto, nos enseña la importancia de la luz natural y del sol para preservación del planeta. Aquí le estoy haciendo los rayos de sol que lleva ella en su cabecita, que la verdad me está costando un poquito para que queden todos parejitos y bien bonitos. Pues así más o menos ha quedado. Le voy a poner unas sombritas también por todo el cuerpito, sobre todo en la parte de los rayitos del sol. Bueno, va quedando bastante parecida a Suni, ¿a que sí? Está quedando muy linda. Seguimos poniendo más sombritas alrededor de su cabeza y bueno, limpiamos un poquito los detalles. Bueno, va quedando bastante parecida, ¿eh? Ya me van diciendo en los comentarios qué tal le ha parecido estos bebés llorones Little Changer y qué tan parecidos me quedaron a los de la serie. Vamos a dibujarle también un sol en su barriguita. Este sol viene como en un espiral, así más o menos me ha quedado, con sus rayitos de sol alrededor. Ahora vamos a crear a Greenie. Ay, este hermoso bebé que es súper adorable. Ella presta mucha atención a los pequeños detalles, aunque es perfeccionista y detallista. Quizás algo malo que tiene ella es que se distrae con facilidad, pero ama a los animales y las plantas. A este punto ya le voy a empezar a hacer lo que es la hojita que tiene en su cabeza a modo de tocado, ¿verdad? Porque bueno, puede ser como una especie de gorro o tocado, como le quieran llamar, pero bueno, yo le voy a llamar tocado porque me gusta cómo le queda así levemente inclinado en su rostro y se ve súper chuli porque es una hojita y como ella es Greenie, es verde, le queda bastante natural. Vamos a hacerle algunas líneas en el interior para que parezca toda una hojita y bueno, para que se vea lo más parecido posible. Luego seguimos haciendo más líneas a los lados. Y bueno, ya va quedando bastante parecida a una hoja, que sí. No soy dibujante profesional, pero algo está quedando, ¿no? Está quedando algo chulo, ¿verdad que sí? Pues lo estamos intentando porque me lo han pedido en los comentarios que les gustaría ver a los bebés llorones Little Changers a modo toca boca. Y bueno, aquí los tienen para quien me los pidió. Bueno, vamos a hacerle más sombritas alrededor de la cara, del cuerpo, en todos lados para que se vea súper natural y brillante y para que le dé un toque especial al diseño de su pijama, porque ellos también traen pijama, ¿verdad que sí? Son como el resto de los bebés llorones.
Ok, hacemos más sombritas, hacemos más brillitos y bueno, vamos perfeccionando detalles que van quedando por aquí y por allá, más sombras en la hojita. ¡Wow! Está quedando muy chuli, ¿a que sí? Ay, Greenie es tan tierna, a mí me cae muy bien porque además ella adora a los animales y es protectora de las plantas y los animales. Tiene una labor muy interesante dentro del ecosistema Little Changers y me parece súper genial. Ahora vamos a dibujarle también una hojita en su barriguita. Primero la hacemos de color beige y luego dibujamos una pequeña hojita en el medio, la coloreamos de verde y vamos a hacerle una línea para que quede como las hojitas reales, ¿vale? Está quedando bastante chuli, me gustan las hojitas. Ay, qué mona, por favor. Ya me dirán si se parece a la Greenie de la serie y qué tal les ha parecido en los comentarios, que los leo todos. Y porfis, no olvides suscribirte al canal. Ahora vamos a crear a Moon, esta preciosa lunita. Ella representa la luna, las estrellas y la noche. Por supuesto, la oscuridad también. Pero es la gran olvidada de la serie. Estamos deseando conocerla, pero todavía no la han sacado en la serie. Qué raro, ¿verdad? Así que bueno, esperemos que pronto salga en alguna caricatura para poder conocerla. Pero de momento lo que sabemos es que es una hermosa lunita y que le encanta la noche y la oscuridad. También nos hablan de que es un personaje neutral. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de conocerla próximamente en algún videito en Kitoons. Ya hemos dibujado los cráteres característicos de Moon alrededor de su cabecita. Uy, están mega chulos, se parece toda una lunita. Y ahora de aquí de un ladito he hecho una pequeña luna que va a ir en su barriguita. También tenemos que dibujar una estrellita que luego duplicaremos y lo colocaremos alrededor del diseño. Está quedando muy parecida a la de la serie. También tenemos que dibujarle los cráteres a esta pequeña luna y unas nubecitas que van en los extremos, tanto al derecho como al izquierdo. ¡Uy, qué mona! ¡Qué mona está quedando esta luna! ¡Me encanta! Ahora vamos con mi favorita, ella es Erty. Ay, me encanta, es un personaje súper especial que la hemos visto encabezando a los Little Changers. De hecho, ella es la guardiana de la naturaleza dentro del ecosistema Little Changers. Ella, cuando hay algún problema, se encarga de llamar al equipo Little Changers para ponerse en acción rápidamente y solucionar el problema. Me encanta, es un personaje súper especial y súper hermosa. No me digan que no, es preciosísima. Y esperemos que pronto la saquen también en juguete. Ay no, yo adoro a Erty, aunque la verdad fue bastante difícil de hacer porque tiene muchos detalles. Aquí más o menos la tienen representada. Le he puesto sus dos tonos, tanto el azul como el verde, que yo pienso que representa el azul los mares del planeta y lo verde representa la vegetación. Y bueno, le hemos puesto sus representativas hojitas en lo que sería la barriguita. También hemos diseñado otras hojitas para colocarle en la cabecita, ¿vale? Que lo utiliza también a modo como de tocado o decoración de su pijama, y tenemos que añadir muchas hojitas en diferentes posiciones para que quede súper igualita a la Erty de la serie. A mí me enamora este personaje. Yo lo digo como un personaje especial porque no lo han sacado en juguete, pero a mí me parece súper especial, la más especial de todos los Little Changers, la que tiene el diseño más bonito de todos. La verdad es la que más me encanta. Pues aquí le estoy añadiendo más hojitas alrededor de su cabeza. Hay que ponerle muchas hojitas. Y bueno, he completado con un poquito de verde para los espacios que las hojitas no tapen, ¿vale? Entonces bueno, ya va quedando algo bastante chulo. Ahora voy a intentar hacerle las florecitas que van en los laterales de la cabecita de Erty.
Ya saben que ella lleva 2 florecitas, lleva una amarilla de 5 pétalos, aunque aquí me salió con muchos más pétalos, pero no importa porque la cortaremos, y lleva una rosadita en la parte de atrás, bueno, un lateral, pero más hacia atrás. Entonces, bueno, aquí más o menos la tengo y por la perspectiva pues tenemos que cortarla, como les decía, porque se ve de frente, pues tenemos que cortar un poquito lo que son las florecitas para que queden lo más parecido posible en la posición en la que ella las lleva en su cabeza. Pues aquí van quedando. ¡Uy, qué maravilla! Cómo van quedando de chulas estas florecitas. Y la verdad que el corazón también se ve muy bien. Es como que si quisiera o amara el planeta, por eso le pusieron el corazón. Yo más que la guardiana de la naturaleza la considero como que es la representante del planeta, ¿no? Que la quisieron hacer con el diseño como si ella fuera el planeta Tierra, ¿no? Porque tiene todos los elementos. Está muy bonita, tiene la vegetación, tiene las flores, tiene lo azul del mar, tiene muchísimos elementos, el pelo naranja que evoca a lo mejor el fuego, el corazón. Wow, está mega chula. Le pusimos también unos reflejitos en el corazón y voilà, ya tenemos a Erti. Ahora sí, ya tenemos a todos los personajes. Los Little Changers llegan a Tocalay World. Así que vamos a echar un vistazo rápido a su precioso ecosistema supernatural. Cada uno de ellos tiene una función súper importante en el planeta. Aquí vemos a Greenie con sus plantitas, con sus semillas, con sus animalitos que ella los adora. Ella mima muchísimo las plantas y protege a los animales. Greenie me súper encanta, pero una cosa que tiene negativa Greenie, que se distrae con facilidad. Seguramente esa mariposa que tiene a un lado, en cuanto echa a volar, ella se va a ir detrás de ella, porque la conozco. Y también tenemos a la hermosa Windy, ella tan rosa, tan cute, me encanta. Ella siempre está atenta al viento. Con un soplido puede mover hasta 100 molinos. Ella mueve el viento. Es mega importante también para el medio ambiente y la tenemos ahí en su espacio meditando porque ella adora meditar. Y por aquí en esta área tenemos a Aqua, a Erti y a Suni. Aqua, ay, tan bella ella, aparte de que es una morena hermosa. Yo creo que es chica, pero leí por ahí que era chico. La verdad es que no estoy muy segura. Si ustedes lo saben, tienen que dejármelo en los comentarios. Lo que sí sé es que es muy inteligente y que con sus cálculos resuelve cualquier problema. Y eso está súper genial para poder ayudar a nuestro planeta. También tenemos a Suni. ¡Ay, está adorable Suni! Este sol maravilloso y resplandeciente que nos despierta por la mañana. Ella es la encargada de darnos la luz de forma natural. Es espectacular y además es muy positiva. También tenemos a Erti, nada más y nada menos que la guardiana de la naturaleza. Si hay algún problema, ella llama a todo el equipo Little Changers para ponerse en acción y resolver cualquier problema que pueda tener el planeta. Y eso está súper genial. Vamos a decir que es como la líder del equipo. Y tenemos a Moon, la luna. Ella es encargada de apagar, como quien dice, la luz del sol cuando ella se presenta. Y bueno, hace en sí la oscuridad, la que nos permite mantener nuestros horarios y poder dormir durante la noche y estar despiertos durante el día. Controla un poco el sueño y la vigilia de nosotros. Es súper importante, además que también controla las mareas. Bueno, tiene un montón de funciones importantísimas la luna para nuestro planeta. Pero ahora no les puedo contar todo, ¿no? Ahí la vemos con su monito de mascota y su telescopio para poder ver la luna y las estrellas y todos los planetas que tenemos en
el sistema solar. Y ya por último y no menos importante tenemos al maravilloso Sparky, el fuego. Madre mía, cómo me encanta Sparky. Siempre está echando chispa y menos mal, porque así da calor a todos los Little Changers y a los bebés llorones. Y también pueden cocinar con el fuego que él genera. Ahí lo vemos cocinando un delicioso pollo. A ver si está haciendo una sopita, un guisito. Tiene buena pinta. ¿Cómo sale el olor? ¿A qué olerá? Solo los Little Changers lo sabrán porque están allí, en este árbol maravilloso, con esta vegetación increíble y en manos de la naturaleza. Me encanta la función de Sparky y es súper noble. Es maravilloso. Bueno, amiguitos, aquí con ustedes todos los Little Changers en Tocalay World, como me lo habían pedido. Es todo por el videito de hoy, espero que te haya gustado, déjame un gran like y suscríbete. Nos vemos en la próxima, besitos.